Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy por fin os voy a enseñar los discos que me compré en la Feria de Madrid. Voy a empezar con dos discos que ya tenía en la colección, pero que he vuelto a comprar. El primero es Congo Ashanti de Congos, una banda jamaicana de reggae. Compré otra copia de este disco, aunque ya tenía la edición italiana en la colección, que tiene unas galletas diferentes. Este es un disco que tiene portadas muy distintas. La edición jamaicana tiene una portada completamente diferente y las reediciones americanas también. Y las europeas suelen tener esta foto de portada, pero además la edición española tiene una foto de contraportada que es exclusiva de la edición española y el resto de las ediciones europeas suelen traer esta foto. Esto es Roots Reggae del bueno y por ahí tengo otro disco suyo, Heart of the Congos, pues si los queréis investigar. A veces compro discos así que ya tengo porque sé que algún amigo los querrá y pues de vez en cuando hago un regalito o hago una venta. Este también lo tenía, pero tengo un buen amigo que lo está buscando hace mucho y además pues tiene el inserto. La edición que yo tengo es una edición europea que no tiene esta pegatina de 3 LPs por el precio de 2. Lo tengo por aquí. ¿Veis? Esta edición tiene la portada limpia. Esta pegatina pues la desgracia un poco, pero resulta que esta trae el inserto y me parecía muy interesante. Veis, en forma de periódico de Armageddon Times, con todas las letras de las canciones y varios dibujos, así desplegable. Aquí veis el listado de canciones y os podéis imaginar, pues son 3 discos, así que más de 30 temas y algunos muy conocidos como The Magnificent Seven, por ejemplo. Esto de 3 LPs por el precio de 2 que ponen la pegatina es porque The Clash consiguió convencer a CBS, a la compañía de discos, de que sacaran esta edición más barata a cambio de bajarse ellos los ingresos que recibían por royalties. Y esto fue después del disco anterior, que había sido London Calling, que ya era un doble LP y había salido también a precio de disco normal. Y fue por el mismo motivo, porque The Clash siempre andaba dando guerra, apretando a la compañía de discos para favorecer al público. Este es un disco de Lead Belly, cantante de blues. Es el solo con su guitarra acústica y pues eso, blues crudo. Y la verdad que conocí a este cantante pues hace en los 90 cuando Kurt Cobain hizo la versión de Where Did You Sleep Last Night, es una canción suya y aparece en el disco Unplugged in New York. Pues me puse a investigar el Belly con los medios que había entonces en los 90, que no eran los de ahora, y alguna canción que encontré pues me di cuenta que era un blues muy auténtico y pues normalmente cuando se lo cuenta a la gente yo digo blues como de, pues eso, de esclavo recolector de algodón, con una voz desgarrada y unas letras pues, duras a veces y románticas y graciosas. Un tío con sentido del humor. Y este es un disco en directo, una actuación en directo suya. Aquí tenéis el listado de canciones y una información firmada por Diego Amanrique, en la que se cuenta, entre otras cosas, que esta grabación se hizo en la Universidad de Texas medio año antes de la muerte de Led Belly. Es una edición española de 1975 y tiene la curiosidad de que es del sello Playboy Records y trae las galletas, el logotipo del conejito. Los Ramones, End of the Century. Es uno de los que me faltaban en la colección. Para los que no habéis visto el vídeo sobre los discos de los Ramones, os dejo el enlace. Y este no lo tenía, así que una joyita más, producido por Phil Spector, como pone aquí bien grande. El tío con un ego enorme y la cara aquí de Johnny lo dice todo. Acabó hasta las narices por lo visto de él con la producción de este disco. La verdad es que tiene un sonido diferente, se nota la mano de Phil Spector
y algunos temas míticos en la lista, Do You Remember Rock and Roll Radio, y por supuesto Rock and Roll High School, el tema que era parte de una banda sonora de una película, uno más a la colección. Esta es la edición española de 1980, ahí lo veis. Y seguimos con los Ramones, 1985, otro de los que no tenía, Too Tough to Die, y por supuesto su temazo estrella de este disco, Howling at the Moon, aunque tiene muchas canciones muy buenas. Sha-la-la-la. También es una edición española y traía el inserto con las letras de las canciones. Seguimos con Siniestro Total, un grandes éxitos de temas de la vieja época del grupo, y esta fue una recomendación que me hizo Grandmaster Mitch. Un saludo desde aquí, os dejo un enlace a su canal para que le echéis un vistazo a los temazos que hace. La verdad es que me lo pensé porque eran 25 euros, pero está el disco como nuevo, a pesar de que tiene 30 y pico años. Aquí tenéis la lista de canciones y hay clásicos que seguro que suenan, como Matar hippies en las CIEs, Bailaré sobre tu tumba o Es que me pica un huevo. El siguiente no es gran cosa y encima fue una cagada mía porque buscaba la canción esta de los 80 de People from Ibiza, de Sandy Martin, y cometí el error de ponérsela a mi hija cuando estuvimos en Ibiza y desde entonces me la pide sin parar. Y encontré esta, lo que pasa es que es un remix del año 2000, mucho más tarde, y nada, un remix muy techno y tal, no me gusta nada. El otro es un rollito a lo disco, así que bueno, para bailotear, Sandy Martin, People from Ibiza, remix 2000. Y ahora sí, vamos con la chicha. Este es el disco que salía en el vídeo que hice en el reportaje sobre la feria. Se lo compré a Revolver Records por 20 euros y la verdad es que antes de comprarlo le pregunté al vendedor, ¿sabes qué edición es? ¿Sabes si es una edición española? Y me dijo, pues no lo sé, míralo tú. Me lo abrió, me lo puso en las manos y lo primero que me di cuenta es que aquí pone Produced by David Gilmour, cuando en las ediciones normales normalmente pone escrito por Roger Waters, me parece que es lo que pone aquí, written by Roger Waters. ¿Vale? Eso me llamó la atención. Vi que tenía las fundas interiores de cartón originales, con el rebaje este de aquí, las letras de las canciones, y bueno, tiene algunas manchitas, pero al comprobar los discos me pareció que estaba delante de una edición de 1979. Así que pensé, por 20 euros, teniendo en cuenta que te cuesta la reedición esta que hay ahora me parece que es de Rhino, unos 28, 30, 32 euros según donde la compres, pues pensé, por 20 euros me llevo una edición del año 79, sea de donde sea, y ya veremos cómo está el sonido. Total, todo lo que he podido mirar en Discogs y toda la información que tengo, mirando el número de matriz y demás, es que esta es una primera edición UK del año 79. Así que no quiero decirlo muy alto porque todavía no estoy, o sea, es que no me lo puedo ni creer. Así que cuando lo compruebe voy a hacer un vídeo enseñándoos cómo identificar una edición de un disco, porque este es un buen ejemplo de un disco difícil de identificar. Obviamente las portadas son todas iguales, algunas tienen impreso el título, Pink Floyd The Wall, pero la mayoría de las originales pues venían con esta pegatina, como las que se ponen en los cristales, un vinilo de estos de quita y pon. Mucha gente lo ha perdido, en este caso falta, pero a pesar de que no tiene la pegatina, esta es una copia de coleccionista, primera impresión, Reino Unido, del año 79. Y si soy capaz de verificarlo al 100%, pues ya os digo, enseñaré un vídeo de cómo identificar vuestra copia de The Wall o cualquier otro disco en Discogs. Muy heavy. Pues nada más, estaba pensando si meter también aquí los discos que pillé en la feria de Bilbao, pero creo que se va a hacer eterno el vídeo y luego nada más que veis la mitad, así que lo dejaremos para la próxima. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.